En una tierra dominada por el miedo, donde el silencio pesaba como una sombra, un rey lleno de orgullo se atrevió a desafiar no solo a un pueblo, sino al mismísimo Dios de Israel. Aquella noche, ningún hombre empuñó su espada. No se escucharon gritos de batalla ni pasos apresurados en la tierra. Fue una noche donde lo invisible se volvió invencible. Los cielos se movieron en secreto, y 185.000 soldados del ejército más temido desaparecieron sin que nadie pudiera explicar cómo. Fue un acto divino, silencioso pero devastador, porque cuando tus ojos ya no ven esperanza, Dios aún sigue peleando por ti, en lo oculto, sin que necesites entender cómo. No fue un mito, fue una intervención real, un milagro sin alarde. Y hoy, estás a punto de revivir esa historia asombrosa, la noche en la que Dios peleó, solo. Desde lo alto de las murallas de Jerusalén, el cielo se tornaba rojo como el fuego al caer el atardecer. La ciudad estaba sitiada. Un enemigo colosal, como un mar de hierro y soberbia, rodeaba cada rincón. El imperio asirio, temido por todos los pueblos conocidos, avanzaba como una tormenta de destrucción. Cada lugar que tocaban quedaba arrasado. Utilizaban tácticas crueles, sembraban el terror y dejaban a su paso ciudades incendiadas, cuerpos expuestos como advertencia y pueblos enteros llevados al exilio. Al mando de esta maquinaria de guerra estaba Sennacherib, rey de Asiria, un hombre que retumbaba como un trueno en toda la región. En el año 701 a.C., emprendió una campaña contra Judá y desplegó unos 185.000 soldados frente a Jerusalén. La ciudad parecía una presa atrapada, sin escapatoria. Dentro de los muros, el rey Ezequías miraba hacia el horizonte, donde el miedo se confundía con el humo. El pueblo estaba angustiado. La comida comenzaba a escasear. Los ancianos murmuraban en voz baja. Los guerreros, que debían transmitir fuerza, temblaban. Las madres cerraban las ventanas, tratando de ahogar el eco de los tambores enemigos. La tensión se podía respirar en cada callejón, en cada oración silenciosa. Pero el ataque de Sennacherib no era solo físico, también era espiritual. En un acto de provocación, envió emisarios con una carta cargada de burla directa al Dios de Israel. Las palabras eran un veneno meticulosamente diseñado. Así como hemos destruido a los dioses de otras naciones, tu Dios también caerá. Jerusalén será reducida al polvo, anunciaban con frialdad. Y esa ofensa no se mantuvo en secreto. Fue un desafío público, descarado. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 28 al 35, el portavoz del rey asirio, conocido como el Rabsaces, gritó en hebreo para que todos los habitantes en las murallas pudieran entender: ¿acaso los dioses de Amat y de Arpad libraron sus tierras de mi mano? ¿Y tú crees que el Señor podrá librar a Jerusalén del poder del rey de Asiria? Las palabras resonaron como un golpe seco contra la fe del pueblo. Intentaban sembrar duda, destruir la esperanza desde dentro. Pero lo que Sennacherib no sabía era que estaba invocando la respuesta del cielo. Había cruzado una línea que ningún ejército debería cruzar. Y lo que ocurrió después transformó una noche de terror en una victoria imposible de imaginar. No se trataba simplemente de una amenaza militar, era una provocación directa al mundo espiritual. Los asirios no buscaban solo someter territorios o conquistar ciudades. Su verdadero objetivo era humillar al Dios de Israel, demostrar que ni siquiera él podía resistir su avance. Querían que la derrota fuera total, no solo en el campo de batalla, sino también en la fe del pueblo. Sobre las murallas, los soldados hebreos permanecían inmóviles. Un silencio espeso los envolvía, no solo por el temor a una masacre inminente, sino por la angustia espiritual que comenzaba a brotar. ¿Dónde estaba Dios? ¿Los habría dejado solos? Muchos siglos después, figuras históricas como Heródoto y Beroso escribirían sobre la brutalidad de los asirios. Crónicas que coinciden con hallazgos arqueológicos en Nínive, donde relieves tallados en piedra muestran escenas escalofriantes: soldados decapitados, prisioneros encadenados, ciudades enteras reducidas a escombros. La violencia no era una exageración literaria, era una realidad que había sido documentada y preservada. El terror que rodeaba Jerusalén tenía fundamentos sólidos. Era palpable, histórico, real. Y aún así,
En medio de ese escenario de desesperanza, algo inesperado comenzó a gestarse. No en los campamentos de guerra ni en las torres de vigilancia. No fue entre espadas ni estrategias. El verdadero movimiento que cambiaría la historia nació en el corazón de un hombre que se humilló. Mientras el mundo temblaba por fuera, dentro de Jerusalén se produjo un momento sagrado. No hubo gritos de mando, ni reuniones de emergencia. Lo único que se escuchó fue el eco de un silencio que hablaba más fuerte que cualquier discurso. El rey Ezequías no tomó un arma. No reunió a sus generales. Caminó hacia el templo. Y no lo hizo como monarca, sino como un siervo herido, llevando en las manos una carta de burla y en el alma el peso de una nación al borde del abismo. Al llegar, no levantó la voz, no rasgó su ropa, no maldijo a sus enemigos. Simplemente se acercó al altar y extendió la carta ante Dios. No era solo un papel. Era una acusación directa al cielo, una provocación hecha tinta. El contenido de esa carta estaba lleno de arrogancia, amenazas y blasfemias. Pero Ezequías no respondió con ira, sino con oración. Según el segundo libro de los Reyes, capítulo 19, versículos del 14 al 16, el rey presentó esa carta ante el Señor y oró con sinceridad: «Oh Señor, Dios de Israel, que estás entronizado sobre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Inclina, Señor, tu oído y escucha. Abre, Señor, tus ojos y mira. Oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado para insultar al Dios viviente». No había ejércitos que pudieran salvar la ciudad. No había salida estratégica ni esperanza en la lógica humana. Pero sí había algo más poderoso que todo eso. Una fe silenciosa, una confianza que no hacía ruido, pero que tocaba el cielo. Era una fe que no se basaba en señales visibles, sino en la certeza invisible de que Dios aún estaba allí. Mientras Ezequías oraba, del otro lado de la ciudad, un profeta, Isaías, escuchaba la voz que el mundo no podía oír. Era una respuesta que no venía como reacción a la amenaza, sino como fruto de una oración humilde. Isaías envió un mensaje al rey. Una respuesta clara y firme. Está registrada en el versículo 32 del mismo capítulo. Así dice el Señor acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni disparará flecha alguna en ella. Por el camino por donde vino, por ese mismo regresará. Eran palabras, pero no simples palabras humanas. Eran promesas. Y una promesa divina tiene más poder que cualquier ejército armado. En medio de la oscuridad, una luz comenzó a brillar. Donde había miedo, ahora había esperanza. Donde reinaba el acero, descendía la palabra del Altísimo. La salvación no llegaría con lanzas ni por la fuerza del hombre. Vendría como respuesta a una oración, como fruto de una rendición genuina. En ese instante, la narrativa bíblica da un giro. Ya no es solo una historia de conflicto, sino un relato de intervención divina. El cielo se había inclinado hacia la tierra. El poder que cambiaría el destino de una nación no estaba acampado fuera de los muros, sino sentado en el trono celestial. Lo que ocurrió esa noche no fue apenas un evento histórico, fue un acontecimiento sobrenatural. Ezequías había entrado al templo como un hombre cargado por el temor, mas al salir, llevaba consigo algo mucho más poderoso, la certeza de que el cielo lo había escuchado. Las murallas aún temblaban, el ejército enemigo seguía rodeando la ciudad, pero algo había cambiado. Ahora Jerusalén no estaba sola. No tenía espadas suficientes, ni soldados para resistir un asalto, pero tenía algo que ninguna arma podría proporcionar: una promesa divina. Y cuando alguien posee una promesa de Dios, por más hostil que sea el panorama, no está indefenso. Las banderas de Asiria seguían ondeando con arrogancia en el viento. Sus generales aún brindaban por una victoria que creían segura. Pero desde lo alto del templo, la atmósfera ya no era la misma. La oración había ascendido, y con ella se desató un movimiento invisible que pronto alteraría el destino de todo un imperio. Ezequías no sabía cómo ni cuándo sucedería. Tampoco lo sabían sus hombres. Pero el pueblo que antes callaba por miedo, ahora guardaba silencio por esperanza. Un silencio expectante. Porque cuando un corazón se rinde ante Dios con sinceridad, el cielo entero responde con poder. Y es aquí donde la historia comienza a girar, casi imperceptiblemente.
no con relámpagos ni explosiones, sino con la fuerza tranquila del cielo que actúa sin ser visto. Si este relato ya ha tocado tu corazón, deja un amén en los comentarios y no olvides suscribirte para no perder lo que viene a continuación, porque lo que está por suceder te dejará sin aliento. La noche descendió sobre el valle como un manto espeso y absoluto. En el campamento asirio, reinaba la confianza ciega del que ya se siente vencedor. 185,000 soldados dormían con sus corazones llenos de soberbia y sus espadas al alcance. Ninguno imaginaba que estaban viviendo su última noche. No hubo tormentas. No llovió. No hubo terremotos. La tierra permaneció quieta, pero el cielo se movilizó. El segundo libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 35, lo resume así: y aconteció aquella misma noche, que salió el ángel del Señor e hirió en el campamento de los asirios a 185,000, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos muertos. No se escuchó una sola espada, ningún grito, ni ruido de combate. Solo quedó el silencio. Un silencio tan profundo, que parecía tocar el alma. Imagina la escena. El viento soplando suavemente entre las tiendas. Las antorchas todavía encendidas, las armaduras brillando a la luz de la luna, pero dentro, el aliento de los soldados se desvanecía. El relato bíblico no describe cómo ocurrió. No da detalles del método usado por el ángel. Y tal vez esa omisión sea la clave. Porque el poder de Dios no necesita ser explicado, solo creído. Es como si el cielo dijera: no necesitas entender, solo confiar. Investigaciones arqueológicas descubrieron crónicas asirias que detallan con orgullo sus conquistas, menos una, la campaña contra Jerusalén. Ahí, un silencio inexplicable. Un vacío. Nada se dice de una victoria. Nada se registra sobre el asedio. Historiadores como Donald Wiseman y E. A. Mariel han llamado la atención sobre este misterio. El rey Sennacherib simplemente regresó a Nínive, derrotado. Pero no en batalla. Sin haber peleado. Derrotado por lo invisible. Con la primera luz del amanecer, los centinelas de Jerusalén subieron a las murallas esperando el ataque final. Pero lo que vieron fue otra cosa: un valle cubierto de cuerpos. Miles. Sin señales de lucha. Sin un solo sobreviviente del enemigo. Solo un silencio sagrado flotando en el aire. Un asombro profundo envolvió al pueblo. El miedo dio paso a la adoración. No entendían qué había sucedido, pero sabían quién lo había hecho. Jerusalén no fue protegida por sus murallas ni defendida por su ejército. Fue el cielo quien peleó por ella. El ángel del Señor había descendido como un susurro en la noche, atravesó el campamento enemigo como un viento invisible, y dejó tras de sí justicia. Una justicia silenciosa, precisa, imposible de detener. Y mientras la ciudad despertaba para contemplar un milagro, el rey que había desafiado al Dios vivo huía en silencio. Sennacherib regresó humillado a su palacio en Nínive, y allí mismo encontró su destino. Según el segundo libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 37, sus propios hijos lo asesinaron mientras adoraba a sus ídolos. Así terminó la historia del hombre que se atrevió a levantar su voz contra el Altísimo. El orgullo fue su caída. El juicio llegó, no con ruido, sino con la justicia del cielo. Aquella noche, que empezó como cualquier otra, entró en la eternidad como el momento en que el cielo tocó la tierra. No hubo rayos, no hubo fuego, no hubo sonido, pero hubo gloria. Es aquí donde comprendemos que el mayor poder de Dios no siempre está en lo que muestra, sino en lo que hace sin ser visto. Quédate hasta el final, porque lo que viene a continuación trae una revelación que puede transformar tu fe. ¿Quién fue ese que pasó en la noche sin levantar polvo, sin provocar gritos, y aún así dejó a 185,000 hombres muertos? La Biblia lo llama el ángel del Señor. Pero ese título esconde un misterio profundo. No se trata simplemente de un mensajero celestial más. No es un querubín común. A lo largo de las Escrituras, este ser aparece con una autoridad que no se da a ningún otro ángel. Recibe adoración, habla como Dios, y actúa como si fuera el mismo Señor en forma visible. En Éxodo 3:2, Moisés lo encuentra en medio de una zarza ardiente. El texto dice:
y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza. Pero justo después, la voz que habla desde el fuego no es de un ángel cualquiera, es Dios mismo diciendo: Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El ángel y Dios son tratados como uno solo. No estamos ante un simple siervo, sino ante una manifestación del gran Yo Soy. En Jueces capítulo 6, este mismo ángel se le aparece a Gedeón. En Zacarías capítulo 3, se lo ve enfrentando a Satanás directamente, con autoridad de juez. Siempre actúa como alguien que no necesita permiso, porque tiene todo el poder. Muchos teólogos, como el respetado Walter C. Kaiser Jr., afirman que este ángel del Señor es, en realidad, una manifestación preencarnada de Cristo. El Hijo, presente desde el principio, actuando en nombre del Padre, interviniendo en la historia mucho antes de nacer en Belén. Y si eso es verdad, y todo indica que lo es, entonces, aquella noche en Jerusalén, no fue solo un ángel quien descendió sobre el campamento enemigo, fue el propio Dios, en forma velada, ejecutando justicia con precisión perfecta. Un guerrero divino, invisible, que no necesita espadas ni relámpagos para vencer. Él simplemente actúa. El Salmo 91 ya lo había declarado con firmeza. 1000 caerán a tu lado, y 10.000 a tu diestra, pero a ti no te tocarán. Ese salmo no habla de suerte. Habla de protección divina. Habla de un escudo invisible que rodea al que confía. ¿Cuántas veces en tu vida este guerrero silencioso ya ha pasado cerca sin que tú supieras? ¿Cuántas veces desvió un accidente, apagó un incendio, detuvo una tragedia, sin dejar rastro? La Biblia es clara: lo invisible no es menos real, es simplemente más alto, más profundo, más sagrado. Ese es el estilo de Dios. Él actúa en los bastidores mientras tú solo ves el escenario. Él pelea mientras tú duermes. Él responde mientras tú lloras. Y cuando Él mismo viene como el ángel del Señor, es para recordarnos que el mundo espiritual no es una metáfora. Es una realidad viva, poderosa, que sigue activa hasta hoy. El mismo ángel del Señor que protegió Jerusalén aquella noche, todavía camina entre nosotros. Aún visita hogares. Aún entra en hospitales. Aún rodea familias. Aún actúa donde hay clamor sincero. Tú no necesitas verlo para ser protegido. Solo necesitas creer. Y en el próximo capítulo descubriremos que hay ojos espirituales que siguen abriéndose hoy. Quédate hasta el final, porque una revelación extraordinaria está a punto de suceder. Siglos después de aquella noche en Jerusalén, otro hombre se vio envuelto en una guerra invisible. No era rey como Ezequías. Era un exiliado. Vivía lejos de su tierra, bajo el dominio de imperios que se burlaban de su fe. Su nombre era Daniel. Y aunque estaba lejos de Jerusalén, Daniel oraba 3 veces al día, de rodillas, mirando hacia la ciudad santa. Oraba como quien sabía que el cielo todavía escucha. En el capítulo 10 del libro de Daniel, encontramos uno de los relatos más profundos sobre lo que ocurre en el mundo espiritual cuando alguien ora con perseverancia. Daniel había estado orando y ayunando durante 21 días. Ninguna respuesta, ninguna señal, ni una palabra. Parecía que su oración se había perdido en el viento. Pero entonces, aparece un ser resplandeciente, un mensajero del cielo, brillante como un relámpago, con una voz como el estruendo de multitudes. Daniel cae al suelo, sin fuerzas, y escucha una frase que cambia todo. Desde el primer día en que te dispusiste a entender y a humillarte ante tu Dios, tus palabras fueron oídas, y yo he venido en respuesta a ellas. Daniel 10:12. Desde el primer día, la respuesta ya había sido enviada. Pero hubo resistencia. Y en el versículo siguiente, se revela algo que vamos a explorar en el próximo episodio. Porque lo que Daniel descubre, y lo que tú estás a punto de entender, va a abrir tus ojos a una dimensión espiritual que cambiará para siempre la forma como vos se ora y espera en Dios. Pero el príncipe del reino de Persia me resistió durante 21 días, y he aquí que Miguel, uno de los principales príncipes, vino en mi ayuda. Daniel 10:13. Espantoso. Mientras Daniel oraba en la tierra, el cielo luchaba en los aires. Este pasaje no es poesía simbólica. Es una revelación literal de que existe una guerra invisible, real, activa.
Una guerra espiritual que no se ve con los ojos físicos, pero que determina el curso de lo que llamamos realidad. Cuando alguien ora con sinceridad, el cielo se pone en movimiento, pero el infierno también reacciona. Las oraciones que suben a Dios provocan resistencia en las esferas espirituales. Y, sin embargo, Dios no detiene esa resistencia de inmediato. No porque esté ausente, sino porque tiene un propósito. El retraso no es silencio. Es estrategia celestial. El ángel solo llega a Daniel cuando el tiempo está cumplido, cuando la oposición fue derrotada. Y lo que Daniel comprende en ese instante es algo que tú también necesitas entender. La oración verdadera jamás es ignorada. Dios responde en lo invisible mucho antes de que veamos algo en lo visible. Este capítulo no trata de milagros instantáneos. Habla de perseverancia. Habla de confiar, no porque sentimos, sino porque conocemos el carácter de aquel que prometió. ¿Cuántas veces has orado y pensaste que tus palabras no pasaban del techo? ¿Y si ya pasaron? ¿Y si ya fueron respondidas, y lo que ocurre ahora es una batalla espiritual para que la respuesta llegue a ti? Tal vez en este mismo momento haya ángeles protegiendo esa promesa, luchando en los Zeus, enviados por Dios en respuesta a tu clamor. Y tú ni siquiera imaginas. El próximo capítulo abrirá ojos. Literalmente. Porque hay visiones que cambian todo, pero no son para todos. Aún era de madrugada cuando el siervo despertó a Eliseo, con los ojos desbordados de terror. «Señor mío, ¿qué haremos?», gritó con desesperación. Allí afuera, el enemigo los había rodeado. Un ejército completo, con carros, jinetes y hombres de guerra, cercaba la ciudad de Dotán. No había salida. No había opción. No había esperanza. Pero Eliseo se levantó con calma. No se desesperó. No corrió. Miró por la ventana, y sí, vio lo mismo que su siervo. Pero también vio algo más. El siervo solo veía el mundo físico. Y los números eran alarmantes, 2 hombres contra un ejército. El miedo era inevitable. Porque, desde la lógica, no había cómo vencer. ¿Cómo confiar, cuando todo lo que se ve grita derrota? Pero Eliseo tenía otros ojos. Ojos que no estaban limitados por la carne. En 2 Reyes 6:16, Eliseo dice con una serenidad sobrenatural: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». El siervo miró a su alrededor. ¿Quiénes estaban con ellos? Solo estaban Eliseo y él. ¿Acaso su maestro había enloquecido? Pero entonces, Eliseo no oró por escape. No pidió fuego ni castigo. Su oración fue por visión. «Señor, te ruego que le abras los ojos para que vea». Y en el versículo 17, algo sucede. Algo que transforma completamente la escena. El siervo parpadea, y sus ojos espirituales se abren. Mira de nuevo hacia los montes, y lo que ve le corta la respiración. Y he aquí, el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. No era imaginación, era revelación. Lo que siempre había estado allí, ahora se volvía visible. El cielo nunca había estado ausente. Solo estaba oculto a los ojos naturales. Esta escena es una de las más poderosas de toda la Biblia. No porque muestra milagros impresionantes, sino porque revela una verdad fundamental. La fe ve primero. La visión solo confirma lo que el Espíritu ya sabe. Eliseo no necesitaba una visión para confiar. Él ya sabía. Él ya creía. Y por eso, oró por los ojos de otro, no por los suyos. Este capítulo no se trata de visiones para impresionar, sino de visión espiritual que transforma. De ver más allá de los enemigos. De creer más allá de los números. De saber que Dios no nos muestra todo, pero nos da lo suficiente para confiar. No todos verán carros de fuego. No todos tendrán los ojos abiertos como aquel siervo de Eliseo. Pero todos pueden elegir confiar. Confiar en que, aunque los montes estén rodeados por el enemigo, hay una protección más alta, más fuerte, más cercana. Los carros de fuego no destruyeron al ejército enemigo, al menos no visiblemente, pero destruyeron el miedo. Y eso, por sí solo, ya es un milagro.
Porque cuando entiendes que el cielo te rodea, dejas de luchar con pánico y comienzas a vivir con paz. No todos los milagros vienen envueltos en fuego. No toda intervención divina deja huellas en el suelo. Hay momentos en los que Dios actúa sin que nadie lo note, y aún así cambia todo. Hay algo profundamente sagrado en los gestos silenciosos de Dios. No aparecen en los titulares. No llenan templos de emoción. No se convierten en testimonios públicos. Pero suceden. Discretos. Precisos. Eternos. ¿Cuántas veces un coche frenó justo a tiempo? ¿Cuántas veces un médico miró un examen y dijo, no sé cómo, pero ¿ha desaparecido? ¿Cuántas veces decidiste cambiar de camino sin saber que así evitaste el desastre? ¿Y cuántas veces sentiste una paz inexplicable en medio de una noche oscura? Esos son los milagros del silencio. La Biblia está llena de estos momentos ocultos. En el Salmo 34, 7 está escrito, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero ese rescate muchas veces no será visto ni siquiera por quien fue rescatado. Simplemente vivirá. Y vivir ya es el milagro. También hay milagros que ocurren mientras dormimos. En el Salmo 127, 2 dice, a su amado, Dios le da mientras duerme. La cura en la madrugada. La respuesta que llega en el descanso. La puerta que se abre sin que haya mano humana capaz de hacerlo. Sí, Dios está en el terremoto, pero también está en el susurro. Cuando Elías se esconde en la cueva, agotado y quebrado, esperando una señal del cielo, Dios no viene en el viento fuerte, ni en el fuego, ni en el temblor de tierra. Viene en un susurro suave. Un Reyes 19. Porque a veces, la respuesta no llega como un trueno, sino como un suspiro divino en lo profundo del alma. Es fácil confiar cuando el mar se abre, pero es fe verdadera cuando el milagro no tiene escena, ni clímax, ni testigos. La vida está llena de momentos en que Dios te protege de lo que nunca sabrás que existió. Tal vez pienses que Él está en silencio. Pero, ¿y si justo ahora está actuando porque tú oraste hace días, meses, años? ¿Y si el aparente retraso es en realidad una precisión eterna, diseñada por alguien que ve lo que tú aún no puedes ver? No subestimes el cielo solo porque no hubo espectáculo. Un milagro no necesita una audiencia. Necesita fe. Y por eso, en el próximo capítulo, descubrirás que aunque todo parezca perdido, el cielo aún lucha por ti. ¿Ya te suscribiste? Si no lo hiciste, este es el momento. Dale like, suscríbete y comenta aquí abajo cómo Dios te ha alcanzado en el silencio. Tú que estás escuchando esta historia, tal vez te sientas como Jerusalén, rodeado, agotado, sin salida. Tal vez estás enfrentando una batalla donde el enemigo no duerme, donde las amenazas parecen más reales que las promesas. Tal vez ya oraste, y lo único que escuchaste fue el eco de tu angustia. Pero si es así, escucha bien lo que viene ahora. Esta historia no terminó en los tiempos bíblicos. Todavía ocurre. Tú que oras y aún no ves. Tú que te sientes rodeado. Tú que vives noches sin respuestas. El cielo aún pelea por ti. El mismo Dios que hizo pasar al ángel por el campamento enemigo sin ser visto, aún pasa. El mismo que abrió los ojos del siervo de Eliseo, aún abre. El mismo que escuchó a Daniel desde el primer día, aún escucha cada palabra que pronuncias en secreto. Porque Dios no actúa solo cuando hace ruido. Él actúa cuando duermes. Él actúa cuando lloras. Él actúa cuando piensas que se ha callado. Lo que Él hace en lo oculto, sostiene tu vida en lo visible. Tú no lo ves, pero su mano está ahí. No lo escuchas, pero su voz aún guía. No lo entiendes, pero su plan sigue en curso. El silencio de Dios no es abandono. Es estrategia. Es el intervalo entre la oración y el milagro. Es el tiempo en que Él fortalece tu fe, moldea tu alma, prepara el terreno. Porque lo que Él hace cuando nadie ve, sostiene lo que todos verán después. Y cuando llegue el tiempo, porque llegará, vas a entender que nunca fuiste olvidado, ni por un solo segundo. Así que levanta la cabeza. Sigue orando. Sigue confiando. Sigue esperando.
porque mientras vives tu rutina, mientras trabajas, luchas, duermes, los ángeles aún descienden, aún rodean tu casa, aún protegen tus pasos, aún cuidan de tus hijos, aún hacen lo que tú no puedes hacer. Tú no estás solo. El cielo no se ha rendido contigo. Y si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Es porque esta palabra necesitaba encontrarte. ¿Ya te suscribiste? Hazlo ahora. Y comparte esta palabra con alguien que necesita recordar. Dios aún lucha por él.